En este espacio hemos planteado ya unas dudas razonables con respecto al origen de esta pandemia que azota al mundo. No se trata de especular, sino de tomar los hechos tal y como son, observarlos, entenderlos e interpretar el mensaje que de ello pueda derivar. Si los resultados nos gustan o no, ya es otro tema. Más allá de toda teoría de la conspiración, nuestra razón nos indica que debemos estar siempre en búsqueda de la verdad y así aportar un grano de arena en el descubrimiento de lo que nos rodea en el actual escenario mundial. A continuación, te traemos un fragmento del artículo titulado El COVID-19 y el problema de la verdad, de Antonio Martínez, que nos plantea unos aspectos de las circunstancias actuales que no podemos pasar por alto. 1. El discutido origen de un virus. A cualquier ciudadano y en particular a mí mismo, como profesor de filosofía, se le plantean continuamente situaciones ante las cuales resulta necesario tomar partido. Esto que veo o que escucho, ¿me parece bien o mal? Y ante todo, y para empezar, ¿es verdad o no es verdad? Así ha sucedido también con la cuestión de la pandemia del coronavirus, COVID-19, sobre cuyo origen caben tres opciones. O bien, es un virus producido por la misma naturaleza debido a una mutación al azar, o bien, es artificial, creado en un laboratorio chino y se escapó accidentalmente debido a un fallo de seguridad. O bien, es artificial pero ha sido diseminado de manera intencionada con algún tipo de propósito oculto que también será necesario identificar. La primera teoría es la más tranquilizadora, la que muchos seres humanos preferirían creer. No hay ninguna mano negra detrás de la tramoya del mundo. Se producen continuamente mutaciones víricas y la del COVID-19 es simplemente una más. La explicación del mercado de Wuhan parece plausible. Además, resulta reconfortante poder confiar en la sinceridad de las autoridades. La desconfianza permanente nos lleva al estrés mental y al desasosiego. No es que prefiramos la pastilla azul de Matrix, es que creemos que las cosas son tal como parecen. Si los conspiranoicos optan por otro camino, allá ellos. La navaja de Occam, el principio de economía, nos dice que la explicación más sencilla suele ser también la más probable. Entia non sunt multiplicanda. Además, el pensamiento crítico e incluso la sofisticación intelectual están de nuestra parte. Richard Dawkins siempre resulta una apuesta segura. Ahora bien, resulta que sí hay motivos para desconfiar de la versión oficial, y no solo porque el esquema del mito platónico de la caverna esté presente en prácticamente cualquier situación social o política. Los poderosos, los titiriteros detrás de la pared, siempre nos muestran la realidad como a ellos les interesa que la veamos. De manera que, por principio, hay que poner en duda la veracidad de lo dicho por las autoridades, no solo por esto, que también es aconsejable la duda, sino por una serie de razones objetivas que paso a detallar. En primer lugar, las propias características del COVID-19, muy peculiares respecto a todos los demás coronavirus conocidos hasta ahora. Baja tasa de letalidad, pero altísima resistencia fuera del cuerpo humano, largo periodo de incubación sin síntomas, todo lo cual facilita una transmisibilidad o contagiabilidad sin precedentes. Solo produce efectos graves en porcentajes muy pequeños de individuos, pero constituye el virus ideal para producir no una verdadera pandemia stricto sensu, pero sí una epidemia de pánico social a escala planetaria. Contando con la inestimable labor de los médicos de comunicación de masas, como ha observado Yuval Harari en el siglo XV, el COVID-19 habría pasado completamente inadvertido. Una epidemia de pánico social que derive en una catástrofe económica y provoque transformaciones políticas, económicas, psicológicas y culturales de fondo que van infinitamente más allá del aspecto sanitario de lo que realmente es una pseudopandemia. Así que el COVID-19 o SARS-CoV-2, que es como debería llamarse, pero este nombre, el original, ya ha sido sutilmente censurado. Es como mínimo muy extraño, aunque se nos dirá, sí, puede presentar unos rasgos peculiares, pero eso no significa necesariamente que haya sido diseñado. Puede haber surgido de manera natural y de hecho, es lo que afirma la mayoría de los científicos entendidos en el tema. Bien, de acuerdo, todo esto es cierto, pero vamos a introducir algunas precisiones. En primer lugar, el COVID-19 es, como he dicho, cuanto menos muy peculiar como coronavirus y, según reconocen expertos en bioterrorismo e inteligencia militar, parecería completamente adaptado a una finalidad de guerra psicológica e ingeniería social dadas las particulares características de las sociedades desarrolladas contemporáneas. Y en cuanto a la opinión de los científicos, tengamos en cuenta que entre la mayoría de los virólogos que afirman que el coronavirus de Wuhan es de origen natural, puede haber simplemente un conocimiento insuficiente o superficial del tema.
sistema y sobre todo, aparte de una profunda aversión a todo lo alternativo y pseudocientífico, ufología, homeopatía, antivacunas, etc. Al menos entre una parte de ellos el miedo a decir en público lo que piensan en privado, dado el precio que saben que tendrán que pagar por tal osadía. Es el miedo a mojarse, a quedar señalado como alarmista, conspiranoico, prorruso o simplemente de la extrema derecha. Por ejemplo, resulta evidente que el establishment político y científico defiende la tesis del mercado de Wuhan como origen de la pandemia, y como científicos con prestigio académico conocen las presiones que existen y saben que ir contracorriente significaría arriesgar su posición y ser arrojados a las tinieblas exteriores a las que se expulsa a los disidentes y malditos. Pues bueno, ese solo es un fragmento de este artículo. ¿Qué opinas? Está claro que la humanidad atraviesa por una etapa sumamente peculiar en todos los aspectos. La debilitada confianza en las autoridades nos permite acercarnos a escenarios antes impensables. Tenemos la lección de que la humanidad, o mejor dicho, quienes la dirigen, han sido capaces incluso de la utilización de armas de destrucción masiva sin importar las consecuencias. Con todo esto, ¿estás dispuesto a vivir sin cuestionar nada la realidad en que vives? Así comienza En Contacto.